Hola, sean bienvenidos a la segunda parte de la trilogía de decoraciones con cositas olvidadas, envueltas en papel durante meses, adentro de un cubo de basura que nunca fue utilizado, como este machacador de ajos, que será una hermosa decoración, será un portavelas. Esto es masilla para la terminación de paredes de pladur. Voy a colocar sobre la zona de la cinta de carrocero para que quede todo muy parejito y lisito después del lijado. Y entonces sí procederé finalmente a pintar con lo que me queda de este esmalte para maderas con el cual pinté ese mueble fantástico que les enseñé a hacer para que ustedes pongan en vuestro hall de entrada en ese vídeo, en el vídeo más grande que tengo de mi canal. Grande en todo, grande en tamaño, en tiempo y grande porque es muy bueno. Para mí es el mejor que tengo. Bueno, este es esmalte brillante. Y después le voy a colocar la velita artificial, por supuesto que este es madera y cartón y tiene que llevar una vela artificial. Le voy a pegar unas hojitas también artificiales para darle un aire así más bonito. Y esta decoración está lista. Vamos a ver qué nos espera nuevamente desde el cubo. Y la siguiente decoración que se presenta esto era una decoración que tenía una cabecita de Buda allí pegada, pero se despegó y yo nunca logré pegarla. Bueno, acá le pegué ese pedacito de cartón y la silicona caliente se la coloqué por la parte posterior. Lo pinté con la poderosa pintura de madera, que ya ustedes saben cuál es, ¿verdad? Yo voy a utilizar cola de madera para pegar una imagen acá adentro. La imagen ya va de acuerdo con vuestro gusto. Le saco acá la cola que vino afuera y ahora me vine nuevamente a buscar al cubo de la basura otra pieza que era de una visera de rostro del tiempo de COVID, y para no recordarme de eso yo la voy a utilizar. Hice ese cortecito allí de lado con el cúter y la recorté al ras, muy al ras del marco. Y para ocultar la silicona caliente con la cual pegué la visera, voy a utilizar esta cintica y este es el resultado. Voy a hacer mi primer investimiento en la alcancía para empezar a ahorrar nuevamente para las próximas vacaciones. Y el siguiente misterio que sale del cubo son unos marquitos que yo tenía. Eran de Navidad. Tenía unos muñecos de allí pegados que no me gustaban para nada. Y entonces yo, en vez de botarlos, los guardé adentro del cubo. Ellos son de madera y yo los voy a pegar. 3 de ellos, son 4, así, con silicona caliente. Como no tengo para la parte lateral suficientes marcos, voy a recortar un cartón del tamaño de estas partes acá. Voy a revestirlo tanto abajo como arriba, el cartoncito, con un poquito de cinta y lo pego con silicona caliente. Tiene que quedar muy al ras acá arriba, muy parejito.
revestí el aro del marco con cinta de carrocero, pues las láminas de madera se estaban despegando y es una manera de garantizar que ellas no se suelten. La pintura de madera ya se secó y ahora esto acá es el otro marquito, lo utilizaré para hacer una tapa. Voy a sacar las medidas del interior del marco como hice con las bandejitas del primer vídeo de esta trilogía, y de las bandejitas me quedó este pedacito de individual de mesa que pegaré en el interior de los marcos. Seguidamente, con un tornillo yo voy a atornillar acá en la tapita un jalador. Este es importante que quede muy parejito, gente. Con este tornillo sujete este jaladorcito y ahora voy a pegar este pedazo de poliestileno acá con silicona. Él tiene 1 centímetro de espesor y lo recorté más corto, 1 centímetro de los bordes de la tapa, para que esto quede bien al ras después por adentro de la caja y no se mueva. Y bueno, para terminar solo me queda pegar esto acá y invitarlos a que se suscriban para que vean el tercer vídeo. ¡Chao!